Bueno, muchas gracias por la invitación al doctor Henao, por su gentil invitación, y es un gran honor para mí estar en este importante congreso en la mañana de hoy. Vamos a hablar sobre un tema que es de mucha actualidad y que seguramente en el futuro lo va a hacer más, ¿cuál es? Osteoporosis. Vamos a hacer un enfoque muy práctico, tanto en el diagnóstico como crear al final unas pautas de manejo, porque hablar de manejo realmente sería tema de otra conferencia. Ese es el contenido entonces de la presentación. En el enfoque diagnóstico voy a hablar sobre unas etapas que son muy prácticas a la hora de evaluar nuestros pacientes, el enfoque del manejo y unas pautas finales para con quién y cuándo tratar pacientes con osteoporosis y baja masa ósea. Estas serían las etapas que sugiero para el enfoque clínico del paciente con baja masa ósea y osteoporosis. En primer lugar, obviamente debemos hacer un diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a hacer con la evaluación de la masa ósea mediante la densitometría ósea axial de columna y cadera, y siempre con unos exámenes de laboratorio que más adelante vamos a mencionar cuáles son los exámenes de laboratorio que debemos hacer siempre en estos pacientes que tengan esta patología. Seguido a esto, evaluar el riesgo de fractura, pues no todos los pacientes con baja masa ósea u osteoporosis se nos van a fracturar, hay unos pacientes de más alto riesgo. Y finalmente, en aquellos pacientes de más alto riesgo, con patología más severa, siempre debemos buscar la presencia de fracturas vertebrales, ya que muchas de ellas son silenciosas y están ocultas. En primer lugar, entonces, el diagnóstico con la densitometría ósea. Las indicaciones son muy conocidas, estas son las indicaciones más aceptadas, no aceptadas por muchos, pero las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica son estas que muestro acá. En mujeres se sugiere realizar densitometría a todas mayores de 65 años, tengan o no factores de riesgo, o menores de 65 años que tengan factores de riesgo adicional a la menopausia. Y en hombres, que de hombres se hablaba muy poco y ya recientemente se plantea que todo paciente masculino mayor de 70 años se le debe realizar una densitometría, o menor de 70 años que tenga factores de riesgo, tabaquismo, historia de medicamentos, corticoides, enfermedades crónicas que aumentan el riesgo, etc. Otras indicaciones pudieran ser la existencia de comorbilidades, enfermedades crónicas que aumentan el riesgo de osteoporosis, la artritis reumatoidea, enfermedades endocrinológicas, etcétera, la enfermedad renal, etcétera. Uso de ciertos medicamentos, la lista de medicamentos es mucho, no lo vamos a mencionar por motivos de tiempo, que aumentan el riesgo de osteoporosis o de fracturas por fragilidad, y antes y durante el inicio de una terapia. La densitometría, por consiguiente, es muy útil para hacer el diagnóstico de baja masa ósea y osteoporosis. Adicionalmente, nos va a ayudar a determinar el riesgo de fractura, pero no es el único determinante. Esto quiero ser muy claro. El hecho de tener una baja masa ósea o osteoporosis no es el único determinante de que el paciente tenga riesgo de fractura, y ahora vamos a hacer mucho énfasis en eso, porque el riesgo de fractura, la historia clínica puede ser de gran ayuda también. Para el monitoreo terapéutico o no terapéutico en pacientes que no estamos tratando, sino con prevención primaria como calcio, vitamina D, ejercicio, la misma densitometría nos sirve para evaluar el seguimiento de la masa ósea. Y existen nuevas aplicaciones que simplemente menciono, como la presencia de fracturas vertebrales. Ya no es necesario tomar una radiografía, de irradiar más al paciente para evaluar la presencia de fracturas vertebrales, sino que los nuevos densitómetros están en software especiales para buscar fractura vertebral, y ahorita lo vamos a mencionar. También nos sirve para evaluar el riesgo de fractura mediante un instrumento muy importante que lo podemos usar siempre en el consultorio, que es el FRAX, pero los mismos densitómetros, con la ayuda de la técnica, nos pueden capturar esos factores de riesgo y determinar el FRAX, es decir, el riesgo de fractura de cadera o de fracturas diferente a la cadera. Y otras aplicaciones es el análisis de composición corporal para medicina del deporte, nutrición, etcétera. Y más recientemente hay unos software especiales que nos ayudan a evaluar la calidad ósea, como es el TBS.
Aquí mostramos una densitometría completa con evaluación de densidad mineral ósea de la cadera, de sus diferentes zonas, que son específicamente cuello femoral y cadera total, y de columna L1, L4. Pero adicionalmente nos puede evaluar la presencia de fracturas vertebrales mediante el software que les mencionaba, que es la morfometría vertebral o evaluación de fractura vertebral por densitometría. Se llama morfometría vertebral. Sin necesidad de hacer una radiografía, le podemos pedir a los pacientes de alto riesgo de fractura vertebral que nos hagan una morfometría y miramos la morfología vertebral y se ven los cuerpos vertebrales si están o no colapsados, si hay fracturas vertebrales, porque esto nos cambia el paradigma del enfoque completamente, si hay o no fractura vertebral. Todo paciente, esto es muy importante porque vemos muchos pacientes tratados con osteoporosis y nunca se les ha hecho un perfil bioquímico, un perfil metabólico óseo. Vemos pacientes con densitometrías y no tienen una determinación de calcio sérico, un hemograma, etc. Es imperativo, todo paciente con baja masa ósea y osteoporosis hace un perfil básico de laboratorio. Y estos son los exámenes más importantes. Un hemograma completo, con sedimentación. Se nos puede escapar un mieloma múltiple si no le hacemos unos exámenes de laboratorio o una neoplasia. Siempre fundamental hacer calcio sérico y fósforo, porque se nos puede escapar un hiperparatiroidismo por ahí, una hipocalcemia relacionada a una osteomalacia. De hecho, a la hora de tratar los pacientes siempre debemos tener una calcemia antes de iniciar una terapia antirresortiva. La función renal, muchos bifosfonatos están contraindicados con cierto grado de deterioro de la función renal, entonces es imperativo también evaluar la función renal. Perfil hepático, dosificación de la vitamina D, en particular la 25-hidroxivitamina D la debemos evaluar porque es una de las causas de falla terapéutica. Muchos pacientes no responden adecuadamente a los bifosfonatos por tener una deficiencia no documentada de vitamina D. También PTH, pruebas tiroideas y electroforesis de proteínas, particularmente en los pacientes de edad o cuando el hemograma de pronto sugiera que puede haber una neoplasia o un mieloma múltiple específicamente. Entonces, con una buena densitometría y con unos buenos exámenes de laboratorio, hacemos el enfoque inicial, el enfoque diagnóstico. Podemos hablar de que el paciente tiene una osteoporosis primaria o secundaria, es decir, primaria posmenopáusica o senil, o con los exámenes de laboratorio son muy importantes para descartar causas secundarias. Entonces ya podemos hablar de que el paciente puede tener una osteoporosis posmenopáusica o una osteoporosis secundaria, porque el enfoque es completamente diferente. ¿Qué sigue entonces? Evaluar los factores de riesgo. No todos los pacientes tienen el mismo riesgo de fractura, entonces es imperativo siempre evaluar el riesgo de fractura y eso lo hacemos en los consultorios con una buena historia clínica, capturando los factores de riesgo más importantes. Y si el tiempo no lo permite, mediante el FRAX, que el FRAX está disponible en todos los aplicativos, en los teléfonos o en el computador. En el computador también lo pueden bajar en Google y realmente no toma mucho tiempo, toma 2 minutos de llenar el FRAX y el FRAX pide unas variables para evaluar el riesgo de fractura de cadera y fracturas esqueléticas mayores. ¿Cuáles son los factores de riesgo para fracturas más importantes? Aquí los mostramos: tener una baja masa ósea, la edad avanzada, tener una fractura previa, es fundamental. Preguntarle al paciente si después de los 40, 45 años ha tenido una fractura por un trauma mínimo, fractura por fragilidad esquelética, o si hay historia familiar también de fractura. Más que preguntarle si la mamá tiene osteoporosis o el papá tiene osteoporosis, si los padres familiares de primer grado han tenido fractura de cadera, muy importante eso, o han tenido fracturas vertebrales o fracturas de antebrazo después de los 50 años, que sugieran fracturas osteoporóticas ante traumas mínimos. El bajo peso, el cigarrillo es muy importante, el consumo de ciertos medicamentos como los corticoides. Siempre debemos evaluar en los pacientes ancianos con enfermedad cerebrovascular, que tengan tendencia a caerse más fácil, que tengan sarcopenia, debilidad muscular, los factores de riesgo de caídas. Obviamente, si el paciente se cae más frecuentemente, más riesgo de fractura. Los pacientes con deficiencia de vitamina D tienen más riesgo de caerse. Deficiencia de vitamina D es otro factor, el hipogonadismo, tanto en hombres como en mujeres, la baja ingesta proteica y condiciones médicas que ya mencioné anteriormente. Este es el FRAX de nuevo.
Y esto es muy importante, la probabilidad de tener fractura de cadera, específicamente fractura de cadera, no solo depende de la densidad mineral ósea. Por eso les digo que no se centren solo en una densitometría. No solo depende de la densidad mineral ósea, del T-score, sino también de la edad. Y a veces vemos que tratamos mal a las pacientes relativamente jóvenes, premenopáusicas, mujeres en los 50, que pacientes de edad avanzada. Pacientes de edad avanzada las vemos con mucha frecuencia que no están tratados y solo reciben calcio, mientras que las jóvenes reciben bifosfonatos por años y años. Y aquí lo vemos como las pacientes, teniendo el mismo T-score en la densitometría -3, o sea, pacientes con osteoporosis ya bastante establecida, con un T-score de -3, pero a medida que va aumentando la edad, se va aumentando el riesgo de fractura. Miren que pacientes de 50 años con un T-score de -3 tienen un riesgo más bajito que una mujer de 70 años con la misma densitometría de cadera, con la misma densidad ósea. Es decir, que la edad le suma un puntaje muy alto al riesgo de fractura teniendo la misma densidad ósea. Y aquí lo vemos en 3 casos, 3 escenarios diferentes. 3 mujeres de la misma edad, 60 años las 3. Esta tiene un T-score de -1.5, es decir, una osteopenia, digamos, leve, y sin fractura previa, nunca se ha fracturado, nunca ha tenido fracturas por fragilidad ósea. Se le calculó por Frax el riesgo de fractura a 10 años, dio 10%. La misma paciente, 60 años, con la misma densitometría, -1.5, pero esa paciente, si le ponemos el antecedente de fractura previa de antebrazo, fractura de coles, se le aumenta el riesgo de fractura de cadera a 18%. Otra paciente, otro escenario, 60 años, la misma edad, pero ya con osteoporosis, -2.5, pero sin fractura. El riesgo es un poco más bajo que el anterior. Entonces, en resumen, estos 3 factores son fundamentales: baja masa ósea, fractura previa y la edad avanzada. Y son muy fáciles de evaluar en el solo consultorio, con una densitometría y con una buena historia clínica. Esos 3 factores tienen un papel definitivo a la hora de evaluar el riesgo y el enfoque terapéutico. En segundo lugar, entonces, tendríamos ya un diagnóstico completo y ya hemos evaluado el riesgo. Entonces, es muy importante a la hora de justificar un medicamento, medicamentos de alto costo, por ejemplo, es muy importante justificarlo bien. Entonces ya podemos hablar que el paciente, ejemplo, una osteoporosis posmenopáusica con alto o bajo riesgo, de acuerdo al anterior, de acuerdo al Frax, de acuerdo a los factores de riesgo de fractura que tenga o no la paciente, que es muy importante el enfoque terapéutico, evaluar el riesgo. Ya teniendo eso, lo anterior, una osteoporosis de alto o bajo riesgo, es muy importante, sobre todo en pacientes de alto riesgo de fractura vertebral, si hay o no fracturas vertebrales, porque el 70% de ellas son silenciosas, ocultas. La paciente no sabe que tiene fracturas vertebrales porque no duelen, simplemente han perdido más estatura, se van haciendo más cifosis, se van encorvando más rápidamente, por lo tanto las debemos buscar, bien sea con una radiografía o con una morfometría vertebral por una densitometría como veíamos anteriormente. Y es que la prevalencia de fractura vertebral es frecuente, más o menos 25% de las mujeres posmenopáusicas mayores de 50 años presentan o presentarán alguna fractura vertebral, y obviamente la edad es un factor fundamental del riesgo. A mayor edad va aumentando la prevalencia de estas fracturas, que de nuevo muchas veces son silenciosas. Y este es un estudio que lo deja uno preocupado, en el cual se estudiaron casi 1000 radiografías de pacientes hospitalizadas por diferentes razones, y se evaluaron todas las radiografías de columna dorsal y se encontró que un porcentaje alto tenían fracturas vertebrales, y lo peor es que solo el 50% la informaban los radiólogos. O sea que los radiólogos se concentran más en los órganos mayores, en el corazón, pulmón, y a veces no nos informan en los informes radiológicos si el paciente tiene daño vertebral, si tiene o no fracturas vertebrales, y mucho menos nos las cuantifican, ni nos dicen el grado, ni nada. Y lo peor es que solo el 7% de esos pacientes que tenían ya fracturas vertebrales recibían tratamiento para la osteoporosis. O sea que esto es un problema, no solo la osteoporosis, sino las fracturas vertebrales, es un problema subtratado. El riesgo de fractura
depende del número de colapsos vertebrales. Mientras más fracturas vertebrales, más severa la osteoporosis, más riesgo de refracturarse el paciente. Es decir, si tiene una fractura vertebral, el riesgo se duplica de tener una fractura subsiguiente en el primer año. Y si tiene más de 2 colapsos o 2 fracturas vertebrales, pues casi hasta 7 veces. Entonces, es decir, hay que cuantificarlas, no solo saber si hay o no, sino cuántas fracturas tiene el paciente. Y además saber si son leves, moderadas o severas, que eso con una buena radiografía se puede evaluar. No voy a mencionar la técnica, pero simplemente es para saber el grado pues, del colapso vertebral, porque mientras más severa la fractura, más riesgo tiene ese paciente de refracturarse, y eso se vuelve una cascada. El paciente que ya tiene varias fracturas vertebrales se sigue fracturando, y esos pacientes ya terminan con un dolor intratable, terminan en las clínicas de dolor, son pacientes de muy alto costo para el sistema. Por consiguiente, podemos decir que hay pacientes con baja masa ósea o con densitometría a veces normal que se pueden fracturar. O sea, la densitometría no es el único factor de riesgo de fractura. Por lo tanto, no esperemos que el paciente tenga osteoporosis para buscar si hay o no fracturas vertebrales. Aquí vemos, por ejemplo, una fractura grado 1, una leve disminución de la altura del cuerpo vertebral, que está entre el 20 y 25%, lo normal es hasta de 0 a 20, y ya cuando hay una pérdida de la altura del cuerpo vertebral de más del 40%, hablamos de una fractura grado 3 o fractura vertebral severa. Por lo tanto, pudiéramos resumir que el tener una baja masa ósea más una fractura, por fragilidad ósea obviamente, tiene un gran impacto y nos indica que hay una gran fragilidad ósea, un daño óseo ya importante, y esto es indicación absoluta para tratar los pacientes, independiente de la densitometría, independiente de que el paciente tenga una osteoporosis. Si ya tiene fractura, ya habría que tratarlo. Entonces, ya tenemos los 3 enfoques. Tenemos el diagnóstico, ya hemos evaluado el riesgo de fractura, si es alto o bajo, y ya podemos hablar si el paciente tiene una severidad establecida con o sin fractura. Es decir, si el paciente ya tiene fractura, hablamos de una osteoporosis severa. Y estos 3 pasos son fundamentales para hacer un adecuado enfoque terapéutico. En resumen, la evaluación clínica, sin mucho detalle, en los exámenes de laboratorio, sin profundizar mucho en otros exámenes, se resume en que hay que hacer una evaluación de la masa ósea para hacer el diagnóstico, obviamente, evaluar el riesgo de fractura de esos pacientes y buscar si hay o no fracturas vertebrales. Con eso podemos hacer un enfoque terapéutico mucho más adecuado. Recordemos que desde que nacemos comenzamos a formar la masa ósea, más o menos a los 20 o 30 años se adquiere la máxima masa ósea, el máximo pico de masa ósea. Posteriormente las mujeres, alrededor de, ya llegando a la menopausia, comienzan a perder masa ósea rápidamente, fundamentalmente los primeros 6, 8 años de la menopausia, y luego esta pérdida se enlentece. Digamos que el enfoque de prevención y tratamiento de esta enfermedad varía mucho, pues depende mucho de la edad. En las primeras etapas de la vida es fundamental trabajar sobre la maduración esquelética, sobre optimizando la masa ósea, el pico de masa ósea. Entonces, en los niños, en las niñas, en las adolescentes es fundamental trabajar sobre la prevención primaria de la salud ósea, con una buena ingesta de lácteos, con ejercicio, evitando el cigarrillo, en la parte ginecológica detectando difusión gonadal por diferentes razones, la anorexia, muchas otras causas de hipoestrogenemia en las adolescentes. Por lo tanto, debemos trabajar mucho en la construcción del pico de masa ósea, con todos esos factores. De nuevo, el ejercicio tiene que ver, es muy importante. Ya en etapas posteriores nos debemos enfocar más en la prevención de la enfermedad. Prevención, sobre todo en estos años cuando ya la mujer está llegando a la menopausia. Prevención de la pérdida ósea. Aquí tenemos que trabajar sobre la formación de la masa ósea, optimizando el pico de masa ósea. Aquí ya habría que empezar
a prevenir la pérdida de masa ósea, que es muy fisiológica, es por la menopausia, por el déficit de estrógenos o por factores relacionados a la edad. Y aquí pueden ser importantes entonces los estrógenos. Los estrógenos todavía tienen un papel muy importante en la prevención de la pérdida ósea de las mujeres en los primeros años de menopausia. Los bifosfonatos, los SERMs. No sé si esto pudiera subir un poquito la imagen, ¿no? Que no estaba mostrando bien la diapositiva. Y ya cuando el paciente tiene una osteoporosis severa, establecida, ya el paciente tiene muy alto riesgo de fractura, debemos tratar de construir nuevo hueso. ¿Y cómo se hace eso? Pues con medicamentos mucho más potentes como la hormona paratiroidea. Y ya próximamente van a llegar nuevos osteoformadores, o sea que de eso viene mucho en el camino. Pero básicamente el teriparatide, cuando el paciente ya tiene una osteoporosis severa, bien establecida. Entonces, de nuevo, prevención, optimizando pico de masa ósea, prevención de la pérdida ósea y ya luego el tratamiento de la osteoporosis severa. Hablemos un poquito del calcio, porque si vamos a hablar un poquito de prevención, hay que hablar del calcio. El calcio es fundamental en los extremos de la vida, sobre todo. En los primeros 20 años ya vimos optimizando el pico de masa ósea, pero en los pacientes de edad avanzada. De hecho, en los pacientes más jóvenes se cuestiona su utilidad y la sola alimentación en lácteos es suficiente. Entonces, por eso siempre debemos preguntarle a los pacientes cuánto es el consumo de lácteos, de leche, quesito, yogur, etcétera, y de ahí a eso miramos si el paciente necesita calcio. Por eso llaman suplementos, para ajustar, para suplementar, porque a veces encontramos pacientes que toman en la alimentación 1000 o 1200 y además están tomando calcio, tienen hipercalcemias, tienen más riesgo de infarto en un futuro o de eventos adversos por el calcio. Entonces siempre debemos hacer una dieta, un interrogatorio de cuántos lácteos consume al día. Lo que se recomienda más o menos de calcio son 800 a 1200 miligramos al día de calcio elemental, 800 a 1200. Entonces, de nuevo, en la pubertad, en los ancianos y sobre todo es muy importante en aquellas personas independientes de la edad, cuando tengan un consumo en la alimentación supremamente bajo, casi que menos de 400. Más o menos, para redondear cada porción de lácteo, más o menos 200 miligramos. Entonces ya ustedes suman. Un vaso de leche puede traer 200, un poquito más, un poquito menos, una tajada de queso de medio centímetro, etcétera. Entonces, si el paciente tiene una dieta muy baja, hay que suplementarlo o aumentarle la alimentación en lácteos. Aquí está el ejemplo, más o menos. Aquí hay un error, aquí es un vaso y no un litro, 200 miligramos por vaso, un yogur también, y ustedes ya suman cuánto calcio está consumiendo el paciente en la alimentación, a ver si está cortico o no, y si está cortico, pues supleméntelo o aumentele los lácteos. Acaba de salir una investigación muy buena en el Congreso Americano de Osteoporosis de que el yogur es fundamental, aparte pues del aporte de cálcico, sino por su efecto probiótico. Entonces recomienden también el consumo de yogur a estas pacientes. En resumen del calcio, porque también tiene efectos secundarios gastrointestinales, renales o cardiovasculares. En resumen, el calcio es muy importante suplementarlo, sobre todo cuando la ingesta es muy baja o en los extremos de la vida, como ya vimos. ¿Por qué? Porque una baja ingesta de calcio en la alimentación nos puede dar un hiperparatiroidismo secundario y eso conlleva un deterioro óseo importante también. O una alta ingesta de calcio a eventos adversos, gastrointestinales o cardiovasculares, aunque el efecto no es muy importante. Por lo tanto, una ingesta óptima de dieta más con o sin suplementos sería 800 a 1000 miligramos o hasta 1200 pues, máximo de calcio elemental al día. Sería suficiente y seguro y es lo recomendable para todas las edades. Por lo tanto, para una seguridad cardiovascular, entonces se recomienda la dieta en lácteos, pero si el paciente está cortico, suplementarlo y ajustarlo adicionalmente con la vitamina D. ¿Por qué la vitamina D? Porque los niveles inadecuados de vitamina D tienen consecuencias importantes, sobre todo para la salud musculoesquelética, porque al haber deficiencia de vitamina D se disminuye la absorción de calcio. ¿Y qué pasa si se disminuye la absorción de calcio? Pues se crea un hiperparatiroidismo secundario.
Se aumenta la PTH, se aumenta el remodelamiento, el recambio óseo, eso lleva a que se aumente la pérdida ósea, y si se aumenta la pérdida ósea, la densidad mineral ósea se deteriora, se cae. Adicionalmente, el músculo, la fibra muscular tiene receptores de vitamina D. Por lo tanto, si hay deficiencia de vitamina D, la función neuromuscular se puede ver comprometida. Entonces son pacientes que tienen más dolores musculares, más debilidad muscular, más riesgo de caerse, por lo tanto de fracturarse. Por lo tanto, sumando todo esto, el tener deficiencia de vitamina D aumenta el riesgo de fractura. Por lo tanto, hay que identificarla y corregirla. Esto, para no alargarme mucho, estas serían las recomendaciones de cuánto usar de vitamina D. En los adultos se recomiendan los que tienen deficiencia, es decir, por debajo de 20, deficiencia importante. Niveles normales son por encima de 30 a 60 nanogramos. Hablamos de deficiencia de vitamina D por debajo de 30. Ya deficiencia importante, debajo de 20. Entonces, aquellos que están por debajo de 20, hay que darles una carga de vitamina D. Se recomienda este esquema de acuerdo a la recomendación del Colegio Americano de Endocrinología, 6.000 unidades al día, puede ser un poquito menos o un poquito más, no tiene que ser los 6.000 exactos, puede ser 5.000, por 2 meses más o menos, 6 a 8 semanas, si el paciente tiene deficiencia debajo de 20, y ya luego lo pasa a mantenimiento, que más o menos 1.000 a 2.000 unidades al día. Ese es el esquema más o menos de recomendación. No olvidar que hay población de alto riesgo de deficiencia y que requieren dosis más altas de vitamina D. Los obesos. Los pacientes obesos necesitan más vitamina D porque el adipocito secuestra la vitamina D y los pacientes obesos hacen más deficiencia de vitamina D. Los pacientes con síndromes de malabsorción, que consumen corticoides, que toman anticonvulsivantes, requieren dosis más altas de vitamina D. Y de mantenimiento a veces 2.000 a 4.000 al día. Ya para finalizar entonces, ¿a quién vamos a tratar? Que no vamos a hablar pues de bifosfonatos aquí, ni de denosumab, ni nada, porque no hay tiempo, pero sí cuáles son las recomendaciones generales de cuándo tratar la osteoporosis. Porque a no todos les vamos a dar antirresortivos, no todos les vamos a dar bifosfonatos, a todos les vamos a dar calcio, vitamina D, ejercicio, evitar el tabaquismo, manejar los factores de riesgo. Trataríamos a aquellos con medicamentos antirresortivos anabólicos, aquellos que tengan una fractura vertebral o de cadera, independiente de la densitometría, o que tengan otra fractura, por decir antebrazo, de húmero, pelvis, y que tengan osteopenia, o aquellos pacientes con osteoporosis ya por densitometría, con T-score de menos 2.5, o pacientes con osteopenia con alto riesgo de fractura, osteopenia que se hayan fracturado, o osteopenia que tengan un frax elevado. Esto lo vamos a saltar porque es muy largo. ¿Cuáles son los medicamentos que tenemos disponibles? Ya para terminar, son 4 bifosfonatos: alendronato, risedronato, ácido andrónico, soledrónico, los estrógenos, el estroncio cada vez usado menos, teriparatide y el denosumab. La mayoría de ellos son antirresortivos. Y ya para osteoporosis establecida severa, con fracturas vertebrales, tenemos pues el único osteoformador hasta la fecha, que es la hormona paratiroidea o el teriparatide. Ya así para terminar, conocer la evidencia del efecto antifractura de los medicamentos, cuáles previenen fracturas vertebrales y cuáles previenen fractura de cadera. En resumen, todos los aquí listados, porque todos los que conocemos, todos previenen fracturas vertebrales, unos un poquito más que otros, pero la diferencia radica en la prevención de fractura de cadera. No todos han demostrado prevención de fractura de cadera. ¿Cuáles han demostrado prevención de fractura de cadera? Alendronato, risedronato, ácido soledrónico y el denosumab. Entonces, un paciente con osteoporosis de cadera, con alto riesgo de fractura de cadera, no le vamos a dar ivandronato. Y vemos que con mucha frecuencia son tratados estos pacientes con ivandronato. Entonces, es muy importante conocer esta evidencia de prevención de fractura. ¿Por cuánto tiempo usan los bifosfonatos? Más o menos 5 años. En algunos pacientes se pudiera usar más años. ¿En cuáles? En estos pacientes que siguen con osteoporosis en cadera o que tengan fracturas vertebrales. En esos pacientes está permitido dar más tiempo de bifosfonatos. Porque con esto ya termino. Para el futuro que tenemos, nuevos antirresortivos con otros mecanismos de acción como los inhibidores de la catepsina K, pero muy prometedores son los nuevos tratamientos osteoformadores o anabólicos para los pacientes con osteoporosis severa, como otros nuevos
otro nuevo mecanismo de acción, como los inhibidores de un anticuerpo de una sustancia que llama la esclerostina. Son bastante prometedores, bastante potentes para mejorar esta enfermedad. Muchas gracias.